Hola, vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo estudiar la monotonía en los extremos de una función usando derivadas. En primer lugar tenemos esta función y nos piden que estudiemos donde la función es creciente y decreciente y si tiene máximos y mínimos, si son absolutos, relativos o no. Bueno, ya sabemos que para estudiar la monotonía tenemos que hacer la primera derivada de la función. La derivada de esta función es menos 6x más 12. Una vez que hemos calculado la primera derivada, vemos dónde se anula. Es decir, igualamos la primera derivada a 0. La expresión menos 6x más 12 la igualaríamos a 0. Eso es una ecuación de primer grado que se despeja fácilmente y nos queda que x es menos 12 entre menos 6 y eso es igual a 2. Bueno, ya sabemos que la primera derivada se anula en x igual a 2. Tenemos que ver si hay algún punto que no esté en el dominio de esta función. Pero el dominio de esa función, al ser una función polinómica, es igual a todo r, todos los números reales. Entonces el único punto donde va a cambiar la monotonía es el punto donde la primera derivada se anula, que hemos dicho que es x igual a 2. Hacemos nuestra cajita. Como solo se anula en x igual a 2, solo nos quedan dos zonas, de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Por tanto, nuestra cajita solamente tendría como dos compartimentos. Y bueno, tenemos que ver si la primera derivada es positiva o negativa en esas zonas, en esos intervalos. Y en función de si es positiva o negativa, la función será creciente o decreciente. A ver, en menos infinito 2, que es este intervalo de aquí, si yo evalúo la primera derivada, por ejemplo, ¿qué número podríamos coger? El 0. Pues si yo evalúo la primera derivada en 0, me queda menos 6 por 0 más 12, es decir, 0 más 12, que es positivo. Como la primera derivada es positiva, eso nos indica que la función en ese intervalo es creciente. Veamos qué pasa en el otro intervalo, en el 2 más infinito. Cogemos un número, por ejemplo, el 3. Evaluamos la primera derivada en 3, es decir, menos 6 por 3 más 12. Menos 6 por 3 son menos 18, que más 12 son menos 6. Por tanto, esto es negativo. La función primera derivada de f es negativa en el intervalo 2 más infinito y eso indica que la función f es decreciente en ese intervalo. Entonces, al ejercicio de estudiar la monotonía de esta función, esta será la respuesta, que f es estrictamente creciente en menos infinito 2 y estrictamente decreciente en 2 más infinito. En cuanto al estudio de los extremos, se puede hacer de varias formas. A ver, si aquí la función es creciente y aquí decreciente, pues obviamente estando el 2 en el dominio, aquí tiene que haber un máximo. Eso indica que la función hace algo así, ¿vale? Además, eso lo sabemos porque esto es una parábola cuyo coeficiente de segundo grado es negativo, entonces es una parábola con las ramas hacia abajo y el vértice aquí. Entonces, aquí ya sabemos que tiene un máximo. ¿En dónde está el máximo? En x igual a 2. Además es absoluto porque la función no sube para arriba, este es el punto más alto de la función. Así que podemos concluir que f tiene un máximo absoluto en x igual a 2. Si queremos calcular el valor de ese máximo, tenemos que hacer f de 2, donde pone x, cambiamos por 2 y hacemos la operación. Y con esto ya habríamos acabado nuestro ejercicio. En los siguientes ejemplos sí que veremos cómo estudiar los extremos usando la segunda derivada, además de la primera basándonos en la monotonía. Pero como en este caso era muy fácil hacerlo así, simplemente viendo el cambio de monotonía, pues lo dejamos así y no hacemos difícil lo que es fácil.